Fue el 7 de noviembre de 1960 que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió la resolución ministerial autorizando a don Nicolás Cochran, quien había llegado desde los Estados Unidos hace unos años atrás a Huanta, junto con otros 3 misioneros evangélicos para predicar la palabra de Dios. Pero cada uno tenía una misión, y el encargado de profundizar mediante una emisora la palabra de Cristo era don Nicolás, quien se asentó en la ciudad, en el barrio del Hospital, donde algunos años antes de la fundación de Radio Amauta ya estaba emitiendo señal por iniciativa propia. Su esposa, la señora Emilia de Cochran, había también decidido poner el nombre de Radio Amauta, que años más tarde se convertiría en una de las emisoras más importantes del país, llevando mensaje de paz, amor y la palabra de Dios. Radio Cultural Amauta cumple 56 años y entre quienes llevaron adelante este proyecto hay muchas personas que trabajaron en este medio radial más importante y que aún se mantienen. Hoy 7 de noviembre se recuerda 50. Uno de los fundadores y trabajadores de Amauta es nada menos que Vicente Saico Tinco, quien trabajó, como recuerda, desde la época de estudiante. Dio más de 34 años trabajando en esta emisora como locutor y técnico, tanto en la planta de transmisión como en la cabina de la emisora. Él recuerda cómo pasaron los años en este importante medio de comunicación. Pese a los años transcurridos, Vicente Saico aún está en su pasión, el taller técnico electrónico, donde está dedicado a reparar los transmisores y emisores de radio. Sigo con la radio. Ajá, con la radio, ¿sí? Pero reparando radios. Reparando radios y también quizás apoyando algunas emisoras de Ayacucho. Díganos usted, ¿qué recuerdos tiene, cuántos años trabajando en Radio Amauta? Ya en Radio Amauta he trabajado como 36 años, de los cuales asegurado a 33 años. ¿Qué recuerdos de Radio Amauta? Muchos. ¿Algo que le ha impactado? Por ejemplo, de Huajoto. Y también haber logrado con éxito la sintonía de toda la selva, de los pobladores huantinos, romanguinos, con los mensajes familiares y también con la apertura a través de la radio para la propagación del Evangelio. Y esos son gratos recuerdos. ¿Usted fue uno de los fundadores de Radio Amauta? Sí. Yo trabajé con los misioneros desde 1947, 48 por ahí. ¿Cuántos años tendría usted ese tiempo? Era estudiante de Vigil. Entonces, estudiando cuarto y quinto año, estuve apoyando en la fundación de Radio Amauta. ¿Quiénes fundaron Radio Amauta? En realidad fundaron los misioneros, diríamos como don Jorge Bragdon, don Nicolás Cochran, don Homer Emerson, los principales, los 3. ¿Y ellos ya fallecieron? Sí, ya son fallecidos ya todos. Y después ellos se fueron, ¿no? De Huanta, ¿a raíz de qué? A raíz del terrorismo. Un poco antes de eso, pero la señora Emilia fue la última en salir porque dinamitaron la casa. Y también mi casa esa misma noche han dinamitado. Y el acuerdo era, o sea, la invitación del sendero era de que nosotros los peruanos deberíamos romper la relación con los norteamericanos. Y al recibir esa carta nos hemos puesto a discutir con los misioneros y ellos dijeron, mejor nosotros nos vamos porque tenemos presupuesto, pero mientras ustedes se van, ¿a dónde van a ir? No tienen trabajo seguro en otra parte, sino en Radio Amauta. Entonces, que por eso ellos prefirieron salir de Huanta.
Amautanchik chaykamusunki kay urata, Diosninchik pensasunchik kay punchawpi. Otro de los fundadores y muchas veces gerente de la emisora fue Saturnino Gavilán Núñez, con más de 30 años de servicio. Pese a estar jubilado, aún tiene programa en la emisora. Hoy lo encontramos emitiendo los mensajes radiales como hace 30 años atrás. Don Saturnino, como cariñosamente lo conocen, se dedica a hacer locución en quechua de los mensajes bíblicos. También recuerda a las 4 familias americanas que llegaron a fundar Radio Amauta. Realmente es una alegría, una bendición de Dios que hemos llegado a un aniversario más de Radio Amauta. ¿Cuántos años Radio Amauta, don Saturnino? Bueno, el día de hoy estamos celebrando ya los 56 años de aniversario de Amauta. Usted conoció a los fundadores, estuvo acá. ¿Cómo es que llega usted a Radio Amauta? Bueno, desde 1948, 50, de esos años, yo puedo contar una historia larga, cómo se funda la Radio Amauta, con los misioneros que llegaron a nuestro departamento de Ayacucho, sobre todo a Huanta, 4 familias, familia Cochran, familia Emerson, familia Jorge Bragdon, familia Marshall y otras familias, y cada uno con una misión. Porque ellos eran americanos, ¿no? Ellos americanos vinieron y donde en aquellos tiempos ni había luz en Huanta, apenas llegaba de Chula, donde funcionaba motor para Ciudad de Huanta, y apenas, pero ellos compraron pues un motor diésel de petrolero y con eso comenzó a funcionar Amauta, por horas nada más. Ya en esos tiempos, sobre todo ya en 1960, ya oficialmente con la licencia de gobierno, y ahí se formó también, como una asociación de Radio Cultural de Amauta. Entonces desde ahí ocupé en mi primer lugar como presidente, como gerente de la radio, como el gobierno Pelasco Alvarado había obligado de que toda radio tiene que ser una asociación, por eso de esas fechas. Al inicio como radio aficionado, y después ya comenzó en todo el Perú, no había otra radio que hablara en quechua, que hacía llegar noticias en quechua al habla quechuante en Perú. Ya casi toda la familia de los misioneros han fallecido, solamente los hijos. Bueno, hay tantos recuerdos de Amauta realmente. Yo que he trabajado más, ya como 24 años más en la radio, entonces sé lo que Amauta ha hecho historia en nuestro pueblo, en nuestra nación. Una de las pocas mujeres dedicadas al periodismo radial en los momentos difíciles de la época de violencia es Silvia Arroyo Valencia. Ella trabajó 20 años de su juventud en esta emisora. Recuerda con mucha nostalgia los años que le tocó trabajar en esta emisora. Ahora dedicada a su negocio propio, dice que Amauta es y será una de las primeras emisoras de esta parte del país. Programa para niños, para jóvenes, para mujeres, para la familia, ¿no? Y bueno, varios años ya me retiré y ahora estoy dedicada al negocio. Trabajo, ambulatorio, por lo pronto. ¿Qué recuerdos de Amauta? Hay muchos recuerdos, gratos recuerdos, lindos recuerdos. ¿A quiénes los recuerda ahí? Uno piensa que trabajando en la radio, digamos, en una cabina frente a un micrófono, estás sola, ¿no? Pero en realidad estás con mucha gente, estás llegando a miles de personas de toda condición social. Bueno, así en tiempos de peligro teníamos que ser muy sabios, prudentes para dar los mensajes, porque Radio Amauta ¿no? Era como ahora el celular, ¿no? Con sus mensajes a las familias, ¿no? Y había que ser prudentes para no delatar a las autoridades que están viajando, cosas así, ¿no? ¿De quiénes recuerda particularmente en Radio Amauta? Bueno, a todos los que trabajaron esa vez conmigo, a don Vicente Saico, a don Saturnino Gavilán, que ahora ya están jubilados, a Julián Aguilar, allá Feliciano Tello, que sigue todavía en La Brega, aprendió él también, ¿no? De solo simple
operadora, ahora es periodista, ¿no? Y mucho cariño, que sigan escuchando Radio Amauta, que por algo Amauta es Amauta, maestro, enseña, ¿no? Mucho enseña. Dios y la patria, chasquivilla y programa chico, chay buchkanchik, tuku kinastim, pero una más en chikunama, y mapas y capas huilla cuininta chay chinanchikpa, hinayatach kay guanta. Desde muy joven de estudiante llegó a conocer a la familia Cochran, fundadores de Radio Amauta. Llegó a trabajar en el seno familiar, pero poco a poco fue ganando confianza y se quedó trabajando hasta ahora. Es nada menos que Feliciano Tello Orejón, que llegó a Radio Cultural Amauta primero como operador y apoyo en la parte técnica. Con el paso de los años se quedó y ahora hace periodismo en quechua, llamado Chasquihuillacuy. Realmente estamos contentos, felices al llegar este nuevo año de aniversario de esta emisora Radio Cultural Amauta. ¿Tú conociste a los fundadores de Radio Amauta? Sí, conocí a don Nicolás, a su esposa, trabajé con ellos desde pequeño, desde 69, ¿no? Con ellos. Desde pequeño y yo trabajaba todavía con ellos, ¿no? En su casa, en su domicilio, arreglando el jardín y todo eso. Y de ahí empecé también a interesarme en cuestión de radio, y viendo, seguramente por mis aptitudes, me dieron también este trabajo, ¿no? Tal vez tú eres uno de los trabajadores más antiguos que aún permanece aquí en Radio Amauta, ¿no? Sí, actualmente soy uno de los antiguos, después de nuestros hermanos don Vicente, Saturnino Gavilán, después de Florencio, de ellos, ¿no? De esa generación. Algunos ya fallecieron, ¿eh? Sí, ya muchos han fallecido, don Florencio ya está con el señor, don Nicolás, otros también que han participado en la radio también ya han fallecido, ¿no? Algunos periodistas, ¿qué recuerdo de ellos? Sí, realmente yo recuerdo a don José Mesa, ¿no? Que todavía está en Huancayo, uno de los iniciadores con el informativo Amauta, que actualmente continúa, ¿no? Hemos sido parte de la parte técnica, ¿no? Con ellos también. Un abrazo fuerte. Julián Aguilar a todos los compañeros fue también de uno de los periodistas Amauta, que trabajó en Radio Amauta. Luego llegó a ser gerente. Que está también recuerda los años que trabajó en esta que Dios les emisora. Grande. Ahí iniciamos nuestra labor, quizás como secretario, luego como locutor, periodista, gerente y de todo. Por supuesto, parte de mi vida ha estado con Radio Amauta. 20 años, 15 años prácticamente locución y todo eso, en 5 años como administrador. Y reitero mi abrazo tan fuerte y que sigan ahí en el camino del éxito, porque hay que seguir con todo ese entusiasmo para que también sigamos siendo la decana de la Esmeralda de los Andes, la primera emisora de la región. Así que eso es un orgullo también para Huanta y para quienes hemos estado cerca. Finalmente, el informativo Amauta es el medio periodístico más antiguo. Por ella pasaron muchos periodistas que dirigieron este medio de prensa. Ahora, en manos de Saúl Montero, quien tiene trabajando más de 15 años. Compartir un aniversario más de Radio Cultural Amauta. Venimos trabajando ya más de 15 años, 16, 17 años, conduciendo el informativo Amauta. Llegué con nuestro amigo Julián Aguilar, estuvo de gerente. Como no recordar a la señora Silvia Arroyo, con quien iniciamos este proceso informativo. Me convocaron porque ellos ya eran parte del informativo Amauta. Y en forma particular es una satisfacción, un orgullo personal y profesional ser parte de una familia de comunicadores que, llegué a Radio Amauta cuando todavía tenía los estudios al fondo. Estuvimos trabajando muchos años ahí cuando don Vicente Saico todavía nos operaba. Luego empezamos con Feliciano, un gran amigo que hasta ahora nos acompaña. Experiencias inolvidables, hemos sido parte de la Coordinadora Nacional de Radio, recordar a Demetria Montes, al profesor Pelagio Ñaupa, recordar a don Fernando Quicaña, todos los mencionados han pasado por la gerencia, a Samuel Montes también recordarle, y ahora al señor Germán Santillana, quienes conducen pues la gerencia de Radio Amauta. No nos olvidemos que es una asociación, a Tichan también, porque ha sido parte de Radio Amauta en un determinado momento, y a todos los colegas de Huanta, porque
hay que también manifestarlo de que muchos han pasado por las cabinas de Radio Amauta por ser histórico en nuestra región de Ayacucho. Es la única radioemisora grande, histórica y la más antigua, ¿no? Desde Tevisa Noticias, Canal 11, hacemos llegar nuestros más sinceros saludos a la plana de trabajadores, locutores, periodistas, parte técnica y la gerencia de esta emisora por cumplir 56 años de vida al servicio de Dios y la patria. Dios para cuidar de cuna, ahí en puncha ocasión con puncho, y me deja más que en kichi, que yo un caro pigas cuna, si lo pigas cuna, cosa lo pigas cuna.